Okay, ¿Vale? so now we continue with the text. Pues continuamos con el texto. It says, although the minds of bewildered sentient beings are clarity and emptiness, they do not recognize this. Y dice, a pesar de que las mentes de los seres confusos sean claridad y vacuidad, ellos no se dan cuenta, no ven esto. That is to say, like the glass of clear water, the mind is clear, but we add delusion, we add projections, interpretations, and so on. Es decir, es como en el vaso de agua clara, nosotros añadimos la delusión, nosotros añadimos la proyección y la confusión. And we do this in an attempt to clarify the clear water. Y lo hacemos en un intento de clarificar el agua, de ver el agua clara. This is the great sadness of life. Y esta es la gran tristeza de la vida. So then he says, by abiding in the clarity and emptiness of awareness, the inseparability of the two truths is actualized. Y entonces dice el texto, al permanecer en la claridad y la vacuidad de la presencia, se realiza la inseparabilidad de las dos verdades. The clarity here means that you see that appearances are like a dream, like the reflection of the moon on water. They have no intrinsic substance. A la claridad aquí, a lo que se refiere es que tú ves la cualidad como de ensoñación de todo, como el reflejo de la luna en el agua, es una ensoñación, es una They mera are apariencia. empty, yet they appear. Es vacío y sin embargo aparece. And this is the quality of awareness. Y esta es la cualidad de la presencia. Awareness or rigpa is not a thing. La presencia o rigpa no es una cosa. It's not something that you have or you could lose. No es algo que tú tengas o algo que tú puedas perder. It's the intrinsic illumination of the mind. Es la iluminación intrínseca de la mente. If you like, you could also say it's life. It's our being alive, being present. It's the basis of experience. Se podría decir, es vida, es estar vivo, es la base de la experiencia. So then he repeats that although these two truths, the ultimate or the absolute and the relative, are inseparable, for the sake of practice, we deal with them separately. Y entonces vuelve a repetirse diciendo que aunque las dos verdades sean realmente inseparables, por la práctica, para llegar a lograr esa realización, pues es necesario basarse en el conocimiento convencional y verlas separadas. En el conocimiento convencional de las dos verdades separadas. So we need to attend to everything we experience through our senses, all appearances. Entonces necesitamos atender a todo lo que experimentamos a través de nuestros sentidos, a todas las apariencias, their illusory nature. y ver su naturaleza ilusoria. This means you have to observe how you add the thickening function of conceptualization. Es decir, necesitas observar cómo tú añades la función espesante de la conceptualización. Now, we have to conceptualize. Ahora, tenemos que conceptualizar. The issue is
as you add the instant coffee powder to the water, La cuestión es, en el momento en el que añades los granos de café instantáneo al agua, you have to see what you're doing. tú tienes que ver qué es lo que estás haciendo. I am thickening this. Yo estoy espesando esto. I am inventing this. Yo estoy inventando esto. I'm constructing this. Yo estoy construyendo esto. So why am I doing it? Y entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? There are two main reasons. Hay dos razones principales. The first is the samsaric intention to maintain my sense of self. La primera es la intención sansárica de mantener mi sentido del yo. And the second is bodhicitta, or the orientation towards awakening, which is I do this for the sake of connecting with others. Y la segunda es bodhicitta. Es yo lo hago esto por el despertar y por ayudar a todos los seres, por beneficiar a todos los seres. It is as if it is real. Es como si fuese real. And I adopt this position because people around me believe it to be real. Y yo adopto esta posición porque la gente que me rodea se cree que es real. I know it's not real. Yo sé que no es real. But if I say that to other people, it will alienate them. Pero si yo se lo cuento a otras personas, los va a alienar. We can only help people be available in a useful way if we connect with people. Solo podemos ayudar a los demás, solo podemos estar conectados con ellos o sea, solo los So we podemos have ayudar si to estamos conectados con ellos. adopt the mode of connectivity that's present there. Y entonces tenemos que adoptar el modo de conectividad que nos haga presentes ahí. So we have descriptions of the Buddhas of the six realms. Y entonces tenemos descripciones de los Budas que hacen de los 6 reinos. When they're among the Buddha who goes to the sensual God realm, he plays music because they like music. Cuando tenemos a los Budas que van al reino de los dioses, pues tocan la música, porque a estos les gusta la música. And the Buddha in the hot hell brings cooling water. Y el Buda en el infierno caliente trae And the agua Buddha in the cold refrescadora. hells brings blankets. Y el Buda en el infierno frío trae mantas. Because they're concerned to connect with the people. Porque a ellos lo que les preocupa es conectar con la gente. So if we understand this, then we take on a particular shape or coloring or tonal quality in order to promote the connectivity. Y entonces, si entendemos esto, nosotros adoptamos un posicionamiento, una coloración que nos ayude a conectar. So then he says, in this way, the non-interpretive as it isness of knowledge and the non-interpretive as it isness of the knower are merged inseparably with one flavor. Y entonces dice, y así, la condición natural del conocimiento que no interpreta y la condición natural del que conoce sin interpretar se funden inseparables en un solo sabor. This is simply the simplicity of things. Esta es la simplicidad de las cosas. It is amazing that since Dharma is about simplicity, it has so many complex, difficult technical terms. Pues es sorprendente que aunque el Dharma sea sobre simplicidad, tiene tantos términos técnicos complejos.
So when you come across these technical terms, Y cuando te cruzas con estos términos técnicos, you should think of them as styles of massage. ya debes pensar sobre ellos como si fuesen una especie de masaje. Some are like rolfing, which are very deep and painful. Algunos son pues muy dolorosos y muy profundos. And some are very sweet and gentle, like aromatherapy. Y otros son muy, muy dulces, muy leves, como The aromaterapia. purpose of the massage is to release us from tension. El propósito del masaje es liberar nuestra tensión. But if you take the technical term up as something to think about, but what does it really mean? Pero si tú tomas el término técnico sobre algo, como algo sobre lo que pensar y empiezas, pero bueno, ¿qué es lo que There is significa? no end to the possibilities of creativity. Ah, That's pues all. es que ahí no hay fin, no tiene fin la creatividad no tiene fin. Y eso es todo. So in more simple language, this sentence is simply saying the unborn emptiness of what is known, the object, and the unborn emptiness of the knower are not different. En lenguaje más sencillo, lo que quiere decir es que la naturaleza no nacida del objeto, de lo que es conocido, y la naturaleza no nacida del sujeto, del que conoce, no son diferentes. Thus, all phenomena and beings are just emptiness. And so all outer and inner phenomena are free of the interpretations of being and non-being, permanence and oblivion, and so are uncompounded like the sky. Y entonces continúa, de este modo, todos los fenómenos y seres no son más que vacuidad, y todos los fenómenos internos y externos están desprovistos de cualquier concepto del ser o no ser, de permanencia o ausencia, y por lo tanto no son compuestos como el espacio. Perdón, son no compuestos como el espacio. This sentence is like having a bowl of some delicious soup. Esta oración es como tener un cuenco de sopa deliciosa. You can't get any more of the soup out with your spoon. No puedes sacar más del cuenco con tu cuchara. So you put in a piece of bread and move it around and soak up the last drops of soup. Pero entonces tú pones un trozo de pan y lo restriegas por el cuenco para obtener los últimos trozos de sopa, las últimas gotas de sopa. So saying whatever kind of entities or phenomena as real you can imagine, they are all empty and they are not like this, they're not like that, whether you say existing or non-existing, permanent, impermanent, whatever terms you might believe in, nothing is born, everything is empty. Da igual lo que te imagines, pues da igual cualquier término, todo es no nacido y vacío. Entonces, da igual que llegues al concepto de ser o no ser, de permanencia o ausencia, de cualquier cosa. En el fondo, o sea, todo es no nacido y vacío. If you don't add the coffee grains, everything is clear. Si tú no añades los granos de café instantáneo, pues todo Unconfounded permanece like the claro. sky, not put together, not created, not a product. No compuesto como el cielo, como el espacio, como el cielo. No es un producto, So no está creado. on the basis of this, he says, experiencing that there is no seer, no one who sees, and nothing to be seen, no thinker, and nothing to be thought, then there is clear vision and non-deceptive understanding.
Y entonces dice, la visión clara y la comprensión sin engaños surgen al realizar que no hay observador ni nada que observar, ni tampoco pensador ni nada que pensar. So the mind is relaxed and open. Entonces The senses are unblocked. la mente está relajada y abierta, los sentidos están desbloqueados, Not holding the mind inside, not keeping the world outside. sin mantener la mente dentro ni el mundo fuera. There is undivided or non-dual experience. Hay una experiencia individida o no dual. No polarization into the one who sees and what is seen, the one who thinks and what is thought. No hay polarización entre quien observa y lo observado, entre quien piensa y lo pensado. If we do this, there is clear vision and non-deceptive understanding. Si hacemos esto, hay visión clara y un entendimiento que no te engaña. Now, this is difficult as a practice, Ahora, esto es, although it should be simple. ahora, esto es difícil como práctica, aunque debería ser simple. What makes it difficult is anxiety. Lo que la convierte en difícil es la ansiedad. We all remember being small and having to learn things that were difficult, to tie our shoelaces and to learn the alphabet, and things are easy for some people, but for many it's very difficult. A todos recordamos cómo era cuando éramos pequeños y aprendíamos cosas difíciles como atarnos los zapatos o las letras del alfabeto y un montón de cosas que para algunos podían ser muy fáciles, pero para otros I don't podían ser muy understand. difíciles. Entonces, no entiendo. And when we're trying to learn something, there's a kind of dip in our intelligence because we're in a state where we don't know. Entonces, cuando estamos intentando comprender algo, hay una especie de caída en nuestro entendimiento porque es que no sabemos. And so knowing seems to be better than not knowing. Y entonces conocer parece que es mejor que no conocer. If there is knowing, then you pass your exams and people applaud you. If you don't know, then people are more doubting about your capacity. Si tú sabes, pues entonces tú eres capaz de pasar tus exámenes, la gente te aplaude, pero si tú no sabes, pues la gente va a dudar más de ti. So these background egoic experiences hover and shimmer as ensnaring traces. Y entonces este paradigma egoico flota y brilla por ahí y entonces Because the deja essential rastros encouragement here como de un is caracol. to trust the intrinsic. Porque aquí la cuestión esencial es confiar en lo intrínseco. The mind is not made by good deeds. It's not spoiled by confusion and negative activity. La mente no se fabrica con buenos hechos, ni es estropeada por malas acciones. It just is. Simplemente es. Can we relax and release? Podemos simplemente soltar y relajarnos. So the ego shadow says, yes, but do you understand? Oh, what's going on? What's happening? I need to know. Así, pero la sombra del ego dice, sí, vale, pero yo necesito entender qué es lo que está pasando.
And so we can have the mobilization into unnecessary activity. Y entonces tenemos tenemos movilización en actividad innecesaria. So we have to be aware of these tendencies. Y entonces tenemos que percatarnos de estas tendencias. If I construct it, Si yo lo it construyo, may be functional, but it will not be intrinsic or authentic. puede que sea funcional, pero no va a ser intrínseco o auténtico. If I want you to like me, Si yo quiero que and gustarte so a I ti, talk to you in a way that I have learned that you will like, y entonces yo te hablo de una manera en la que he aprendido que a ti te va a gustar, and then I find that you like me, y luego encuentro que yo te gusto, well, the one that you like is the one I have created that I know will be likable by you. ese que a ti te gusta es quien yo he creado, porque quien yo he creado de la You manera like que yo my sabía que te iba a inauthentic gustar. self, but probably you won't like my authentic self. Es decir, a ti te gusta mi yo inauténtico, porque probablemente no te guste mi yo auténtico. Because my authentic self is willing to lie to you and cheat you in order to get you to like me. Porque mi yo auténtico está dispuesto a mentirte y a engañarte para gustarte, para que In a the ti te Dharma, guste is a mi yo lot of inauténtico. encouragement. Don't be artificial. Don't compound. Don't build. Don't falsify. Y en el Dharma hay un montón de instrucción de no seas artificial, no construyas, no crees de esa manera. Stay with the simplicity of how it is. Quédate con la simplicidad de cómo es. So now he's moving on to the second part of this explanation, which is the dharmas of practice, or Ya, the ways in which we can practice to make this come alive in us. y ahora pasa a la segunda parte, que es los dharmas de la práctica, es decir, que de qué maneras nosotros podemos practicar todo esto para que se convierta en algo vivo en nosotros. And there are two ways of practice. Pues hay dos formas de practicar. So he says, if you have accumulated a lot of karma in previous lives and developed wisdom on the basis of practice, Dice, si tú has acumulado un montón de karma y en vidas previas y un montón de sabiduría, then you can find a way into direct or immediate awakening. entonces puedes encontrar una manera en el despertar Says, directo those o fortunate inmediato. ones will spontaneously understand on just hearing the teaching of the two truths and will be able to remain in that state of direct experience. Y dice, aquellos afortunados cuyo karma vasto y profundo ha terminado de madurar, con solo escuchar la enseñanza sobre las dos verdades, la comprenderán espontáneamente y podrán permanecer en ese estado de realización. And he says, moreover, in meditation, they will abide in the sky-like state of the two truths, free of interpretation, in which both knowledge and knower are empty and devoid of self-substance. Y dice, incluso serán capaces de morar en meditación en ese espacio de las dos verdades, vasto como el cielo, libre de conceptos, en donde tanto el conocimiento como el que conoce son vacíos y carecen de sustancia inherente. What this means is you trust, my mind is open. Lo que esto significa es que tú confías y la mente está abierta. Sometimes no clouds, sometimes light fluffy clouds, sometimes storm clouds. A veces no hay nubes, a veces hay nubecillas sueltas y a veces hay nubes tormentosas. All are welcome. Todas son bienvenidas.
They come and they go and they don't define who I am. Van y vienen y no definen quién yo soy. So he says for people like that, meditating, there are no bad thoughts to be cleared away and no good thoughts that should be relied on. Y dice, para gente así, meditando de esta manera, no hay malos pensamientos de los que liberarse ni buenos pensamientos que promocionar. Now, this is easy to say, but difficult. Bueno, pues esto es difícil, es fácil de decir, pero difícil de hacer. It's not difficult for open awareness, No because es, this is how awareness is. no es difícil para la presencia abierta, porque así es como es la presencia. But it's difficult for the ego self, Pero es difícil para el yo ego, because as we know, a negative thought is not something that we have like a rotten apple in the kitchen. porque sabemos que un pensamiento negativo no es algo que nosotros tengamos como una manzana podrida en la cocina. It's filling me. I am suffused with this negative thought. Me está llenando, yo estoy lleno por dentro de este pensamiento So negativo. if I'm not very balanced, if I tip into identification with the thought, Y entonces, si yo no estoy muy equilibrado y yo me inclino hacia la identificación con el pensamiento, and I'm doing this from my egoic point of view, y yo lo hago desde mi punto de vista egoico, I don't like this thought, I don't want this thought. What's the Yo- point of meditating if it simply gives me negative thoughts? yo no quiero este pensamiento, no me gusta este pensamiento, ¿de qué me sirve meditar si yo solo consigo estos pensamientos negativos? So then we're likely to go into reactivity. Y entonces, muy probablemente nos vamos a involucrar en la reactividad. Again and again, awareness is inclusive. The ego self, our dualistic consciousness, is exclusive. Una y otra vez, la presencia es inclusiva, el yo ego, nuestra conciencia individual es excluyente. La presencia es So this is like inclusiva. a little litmus test. Y entonces esto es una especie como de test If you're comprobador. getting into opinions and excitement or sadness, and it feels like you, Y si tú estás teniendo un montón de tristeza o un montón de alguna emoción y eso se siente como tú, from the point of view of true practice, don't change anything. desde el punto de vista de la práctica, no cambies nada. It doesn't feel pleasant, No se siente agradable, but it is empty of substance. It is not harmful. pero está vacío de sustancia, no es dañino If you leave it alone. si tú lo dejas en paz. If you get involved with it, Si it tú will te, cause you trouble. si tú te implicas en él, pues te va a causar problemas. But we want to do something. Pero queremos hacer algo. The impulse is to get rid of the negative and get the positive. El impulso es liberarse de lo negativo y apropiarse de lo positivo. So this is why we study the view. Y por eso es por lo que estudiamos la visión. With this familiar example, when you're a child and you've got some little scratch or irritation, it becomes itchy and you want to scratch at it. En el ejemplo tradicional, cuando eres pequeño y tú pues te pica algo, pues tú lo que quieres es rascarte. Tienes una pequeña Your mother irritación says, o don't pequeña, scratch it, it'll make it worse. y lo que quieres es solo rascarte, pero tu mamá va a decir, oye, no te But it rasques doesn't porque feel
that that's true. I just need to do it. Porque entonces se va a empeorar y entonces el niño dice, pero es que eso no se siente, no se siente como verdad. Yo siento It que seems necesito obvious you have to rascarme. scratch. Es obvio, tengo que rascarme. So this is the state of the ego in relation to something that it likes, it wants more, it doesn't like, it wants less. It's a very quick, impulsive reaction. Y esa es la naturaleza del ego, en el que cuando le gusta algo quiere más y cuando le disgusta algo quiere menos. Es ese impulso de querer más o de querer menos. So this is why he's saying, in terms of relative truth, you have to observe your own habits and tendencies. Y eso es por lo que lo dice, en términos de la verdad relativa, tú tienes que observar tus propias tendencias, tus propios hábitos. So, for example, if you're going shopping and you see something you really would like, Por ejemplo, si tú vas de compras y tú ves algo que de verdad te gusta, maybe some nice top, some nice dress or something, como una camisa muy bonita o un vestido muy bonito, you can pick it up and look at it and even try it on. tú puedes cogerla, mirarla, quizá probártela, But I don't need it. pero no la necesito. I would like it. I don't need it. Me gustaría, pero no lo necesito. So I'll leave it there. Así que la voy a dejar ahí. But I like it. Pero me gusta, I want it. la quiero. Life would be better with it. La vida estaría mejor con ella. Why am I depriving myself? ¿Por qué me estoy deprivando de ella? I don't need it. No la necesito. Then you feel that urge. Ooh, the answer lies in the object. If only I had that. Y entonces ahí tú sientes el impulso de, ay, la respuesta está en el sujeto, en el objeto. Si yo solo tuviese eso, I am incomplete. yo soy incompleto. That dress, that partner, that bar of chocolate, I need it to make me feel okay. Ese vestido, esa pareja, ese trozo de chocolate, lo necesito para sentirme completo. But our practice is in this family of Dzogchen, Pero nuestra práctica está en esta familia del Dzogchen, the great completion. la gran completación, We always already complete. lo que ya está totalmente completo. So if it's always already complete, what is the status of this need? Y entonces, si ya está todo completo, si ya está completo, ¿cuál es el estatus de esta necesidad? It's a delusion. Es una delusión, un engaño. The delusion tells me I need something I don't need. La delusión me dice que yo necesito algo que no So the more necesito. you explore this with outer objects in the world, you can start to catch it more quickly in your meditation, where you go after thoughts and feelings and so on, which you don't need. Entonces, cuanto más observes esto en el mundo, más lo vas a atrapar en tu meditación, donde surgen pensamientos y vas a observar que lo necesitas. Now, if you bought a nice dress, you could bring it home and try it on and show your friends. Vale, pues si tú te compras un buen vestido, tú puedes traértelo a casa y probártelo ponértelo con unos amigos. But when you're sitting in the meditation practice and a nice or pleasing thought arises, Pero cuando tú estás sentado en la práctica de meditación y surge un pensamiento agradable, you can't take it out of the shop. no puedes sacarlo de la tienda. It just dissolves. Simplemente se disuelve. This thought that you go after vanishes. It's a mirage. Este pensamiento que tú persigues ya se ha desvanecido, es un espejismo. But I want it. Pero yo lo quería. It's not even a conscious thought that I want it. I just
move towards it. No es ni siquiera un pensamiento consciente que yo quería, simplemente me movilicé hacia él. Now, this is not a sign that you're a bad meditator or you're distracted. Bueno, pues esto no es que sea la señal de que tú seas un meditador malo o de que tú estés This is a distraído. sign of non-duality. Esta es la señal de la no dualidad. There is no barrier between the cloud and the sky. No hay ninguna barrera entre la nube y el cielo. There is no barrier between the reflection and the mirror. No hay ninguna barrera entre el reflejo y el espejo. And no barrier between the thought and your mind. Y no hay barrera entre el pensamiento y tu mente. It's not coming from outside, pressing the doorbell, may I come in? It's instantly in. No viene de fuera, le da al timbre de la puerta, puedo entrar, sino que instantáneamente está dentro. So don't try to keep it outside. Así que no intentes mantenerlo fuera. The instruction is always whatever comes, comes. La instrucción es cualquier cosa que llega, Whatever llega, goes, goes. y cualquier cosa que se va, se va. If it comes, it will definitely go. Si viene, desde luego, definitivamente se va a ir. Leave it alone. Déjalo en paz. Leave it alone. Déjalo en paz. Not leave it alone like leave it out there. No dejarlo en paz como en el sentido de dejarlo ahí, fuera. It's already in here. Ya está aquí. This feeling that fills you Este sentimiento que is te not llena, you. no eres tú. So in the teaching, sometimes we have the example of a crystal ball. En la enseñanza a veces se tiene el ejemplo de una bola de cristal. And when you put it on red cloth, it looks a bit red. You put it on blue cloth, it looks a bit blue. Y cuando tú lo colocas sobre una tela roja, la bola parece un poco roja. Y si lo colocas sobre una tela azul, Actually, the parece un crystal poco ball is azul. always clear. Pero en realidad la bola de cristal siempre es clara. It only seems to have that color. Solo parece que tiene ese color. So the more you are present in the clarity of your mind, Y entonces cuanto más estés presente en la claridad de tu mente, like this crystal ball, como esta bola de cristal, it's not blocking anything. no bloquean nada. The red light or the happy thought or the blue light or the sad thought is here. La luz roja o el pensamiento alegre o la luz azul o el pensamiento In triste me, as me, but not touching me, not defiling me, not defining me. está aquí en mí como yo, pero sin tocarme, sin definirme. So he then quotes Maitreya, the future Buddha, who transmitted this to Asanga. It says, in this there is nothing to clear away and not the least thing to be kept. Y entonces ahora cita a Maitreya, el Buda futuro, que se lo dijo a Sangha, aquí nada tiene que desaparecer ni tampoco hay nada que guardar. The Dharmakaya, the mind itself, is complete from the very beginning. El Dharmakaya, la mente en sí, es completa desde el mismo principio. It's not improved by what are taken to be good thoughts or feelings, and it's not defiled or damaged by what are taken to be negative thoughts or feelings. No se mejora con lo que se llaman, con lo que se consideran pensamientos o sentimientos positivos y no se estropea ni se mancha con lo que se says, consideran by pensamientos clearly negativos. looking at actuality, at how it is in itself, without you altering it, when you truly see, you will be completely free. Y dice, cuando se mira de verdad la realidad, cuando de verdad la veas, serás completamente libre.
So you look at the crystal ball, it's on the red cloth. Entonces, tú miras a la bola de cristal, está sobre la tela roja. You can see that it is clear, Tú puedes ver que es clara, yet it is as if it looks red. y sin embargo, parece, es como si The fuese roja. clarity hosts the illusion of the redness. La claridad le da la bienvenida, alberga la Then you don't ilusión need to get rid of the de lo illusion, rojo. Y entonces ahí no tienes que liberarte de la because ilusión, the illusion is non-dual with the empty clarity. porque la ilusión es no dual con la claridad vacía. It's not spoiling it. No está It's not estropeándola, adding or subtracting anything. no está añadiendo ni quitándole nada. So if you see, oh, it's open and empty, Entonces, si tú ves, vaya, pues es abierta, es vacía, then it says you will be completely free. y entonces dice, serás completamente libre. The ego is a helpless puppet. El ego es una marioneta The inútil. ego self has many strings. El yo ego tiene muchos hilos que tiran de él. The occurrences of life grab our strings and pull them, and we twitch and respond. Los acontecimientos de la vida tiran de de los diferentes hilos y tiran del ego para un lado, para otro lado y responde. Es una The mind marioneta itself has no indefensa. strings. Y la mente en sí no tiene hilos. Whatever comes, comes. It comes and goes. Cualquier cosa que venga, viene, y cualquier cosa que se vaya, se va. But for the ego self, this is coming to me. Do I like it or not like it? Pero para el yo ego esto viene para mí, y entonces me gusta o no me gusta. So this is what we have to become clear of. We have to cut these puppet strings. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Nosotros tenemos que cortar estos hilos de marioneta. We have to see the emptiness of the provocations that come from other people. We have to see the emptiness of our own habitual reactivity. Tenemos que ver la vacuidad de la provocación que vienen de otras personas y ver la vacuidad de nuestra propia reactividad. So he then says, having practiced in that way for all manner of appearances, like you keep practicing it in all situations, whether sitting in practice, on your own, with friends, with people who are difficult. Y eso dice, cuando se practica esta presencia estable ante todo tipo de apariencias, es decir, cuando lo haces en meditación, pero y en todo tipo de situaciones, con los amigos, en situaciones difíciles. Then we see that appearance is devoid of inherent self-existence. Y entonces tú ves que la apariencia está vacía de naturaleza propia inherente. And one maintains the dreamlike state of the union of the two truths. Y de esa manera uno permanece en el estado de unión de las dos verdades. So if you read the stories of yogis, they often are in difficult situations. Entonces, si tú lees las historias de los yogis, a menudo están en situaciones difíciles. They're cold or hungry, or they might have lice in their long matted hair, or be in a situation where insects, ants are biting them, or mosquitoes. Tienen frío o tienen hambre, pueden que tengan piojos en su pelo
o que estén comidos por mosquitos o por otro tipo de bichos. and they're just sitting. Y simplemente están sentados. This is not an ascetic practice. Esto no es una práctica ascética. They're not trying to punish the body or become able to resist everything. No están intentando castigar el cuerpo o ser capaces de resistirse a todo. Rather, they're relaxing out of reactivity to the stimulus which is coming from these situations. Sino que más bien están relajando la reactividad, o sea, el hábito de reaccionar ante todos estos estímulos, ante todas estas situaciones. So in the text we read, that which imprisons ordinary people frees the yogi. Y entonces en los textos lo que se lee es aquello que aprisiona a la gente So if you're normal, sitting libera a and los yogis. mosquitoes are coming and drinking your blood, Entonces, si tú estás sentado y vienen los mosquitos y se comen y se beben tu sangre, mostly people want to get rid of the mosquito. la mayor parte de la gente lo que quiere es liberarse de los mosquitos. They don't want this to happen. No quieren que esto suceda. The mosquitoes are interfering with the person's sense of themselves, and it's an interruption. Los mosquitos interfieren con la percepción de las personas sobre sí mismas y es una interrupción. But here, it's just something. Pero aquí es simplemente algo. There's the outer appearance of the mosquito, the buzzing noise, the thought arises, oh God, they're going to be hurting me, putting in their proboscis, and then they'll be taking blood. Está la sensación externa de oír al mosquito, el zumbido y luego el pensamiento de vaya, ahí hay un mosquito, me va a picar, va a tomar mi sangre, me va a Maybe I'll get a disease. y quizá me dé una enfermedad. All of these arise as illusory forms. Todo esto surge como formas ilusorias. Without effort, by opening to the emptiness of appearance, there Sí. is no suffering. Sin esfuerzo, al abrirse a la apertura de la experiencia, de la apariencia, no hay sufrimiento. Well, that doesn't mean there isn't pain, Y but eso there is no one, no ego self who is suffering. no significa que no haya dolor, pero no hay un ego, no hay un yo que esté sufriendo. So there is no reification, no solidification of the experience, and so no judgment about it. Y entonces no hay reificación, no hay cosificación de la experiencia y no se emiten juicios sobre ella. So then he says, as regards those dreamlike, illusory sentient beings who do not understand this, Y dice, y en lo que respecta a todos esos seres sensibles, similares a un sueño ilusorio, que no se dan cuenta, como no se dan cuenta de ello, with an illusory, loving, and compassionate, enlightened attitude, gather the illusory accumulation of merit and wisdom for the sake of all beings. dice, vosotros, movidos por vuestra actitud iluminada, llena de amor y compasión ilusorios, reunid toda la acumulación ilusoria de mérito y sabiduría y ofrecedla en beneficio de todos los seres. So the more we open to wisdom or the intrinsic clarity of the mind, Cuanto más nos abramos a la sabiduría o a la claridad intrínseca de la mente, and we have this sense of not being
impacted, truly impacted by events. Y tenemos esta sensación de no ser realmente, verdaderamente impactados por los acontecimientos. We need to balance this by opening ourselves to the state of illusory sentient beings and doing our best to allow the energy of awareness to act for their benefit. Necesitamos permitirnos ser impactados por los seres sensibles y ver cómo, cómo podemos facilitarle, cómo podemos ofrecerla y beneficiar a todos los seres. And that's why if you're doing this practice, you can help to build stupas or whitewash stupas, or create satsa figures. Por eso es por lo que si tú haces esta práctica, tú puedes ayudar a construir estupas o a pintarlas de blanco o a crear tzatzas. You can create and fill wealth jars and plant them in the earth in order to rebalance the 5 elements. Puedes crear jarras de riqueza y plantarlas en la tierra para Burn ayudar a butter equilibrar los lamps and 5 say many elementos. prayers for the benefit of others. O quemar lamparillas de aceite y decir un montón de oraciones por el As beneficio de he los says, demás. make a vast aspiration to benefit sentient beings. Y por eso dice, haced una plegaria de aspiración, una amplia plegaria de aspiración por el bien de todos los seres sensibles. There is no contradiction between the two. No hay ninguna contradicción entre los dos. Say wisdom and compassion are like 2 wings of a bird. Decimos que la sabiduría y la compasión son como las 2 alas de un They pájaro. function together, just as absolute truth and relative truth are co-present. Funcionan juntas exactamente igual que la verdad absoluta y la verdad relativa están presentes a la vez. Because when we see that the mind has no limit, Porque cuando vemos que la mente no tiene límite, we go from the inclusivity of our self-concern. vamos de Sorry, la, we go from the exclusivity of our inward-looking self-concern pasamos de la exclusividad de la preocupación que proporciona la preocupación de nosotros, por to nosotros mismos, developing our resting in the Dharma Dhatu as the space of all phenomena, and thereby inclusively offering hospitality to all. y pasamos a la inclusividad del Dharma Dhatu, del espacio que todo lo alberga, y entonces le ofrecemos hospitabilidad a todo. Opening is not the standing apart, it is the space of spontaneous participation. Abrirse no es colocarse aparte, separado, es abrirse a la participación espontánea. So then, sorry. So then he says, if this direct, immediate path is too far away from you or not available as a direct experience for you, or sometimes you're open to it and sometimes you're not. Y entonces dice, si este camino directo es está demasiado lejos para ti, o a veces estás abierto a él y otras veces no, Then you should start with the 4 reflections that turn the mind from samsara. Entonces debes empezar con los 4 pensamientos que alejan la mente gradualmente del samsara. These are described in many texts: the precious human existence, impermanence and death, suffering in samsara, and karma.
Y esto se describe en un montón de textos, la reflexión sobre la preciosa existencia humana, la transitoriedad y la muerte, los sufrimientos del samsara y la naturaleza del karma. And especially for Western people, these are very, very important. Especialmente para las personas, para los occidentales, estas reflexiones son muy, muy importantes. The world is not a fixed material thing. El mundo no es algo, una cosa fija material. The world is experience. El mundo es experiencia. Our experience arises from karma on the basis of duality. Nuestra experiencia surge a partir del karma sobre la base de la dualidad. This is the foundation of all the styles of practice. Esta es la base de todos los estilos de práctica. Because if the materialistic vision is true and we are going to vanish at death with nothing, no mental trace, no experiential trace, then why bother? Porque si la visión materialista es verdad y nos vamos vamos a desvanecernos en la muerte sin dejar ningún tipo de rastro mental ni nada, pues entonces, ¿a quién le importa? ¿Para qué? Now, ¿Para qué as we've been molestarse? looking, this idea that the world is experience is not a belief that we are imposing on what occurs for us, but it is what will be clear if we really attend to the nature of experience. Porque lo que hemos estado viendo es que esta idea de que el mundo es experiencia no es algo que sea impuesto sobre nosotros, sino a lo que vamos a llegar si nosotros atendemos a nuestra propia experiencia, a nuestra situación. He says, then you can progress through the various stages of practice. Y entonces dice, de esa manera puedes progresar gradualmente a lo largo de las distintas etapas de la práctica. And he says, if you do not do this, then you will gain only a general understanding of the profound truth. Y dice que si no lo hacen así, lo único que conseguirán será una comprensión general de la verdad profunda. Because what we need is a paradigm shift. Porque lo que necesitamos es un cambio de paradigma. We want to shift from thinking about what is going on, interpreting what is going on, Queremos cambiar pensar qué es lo que está pasando, de interpretar qué es lo que está to a pasando direct, immediate, non-conceptual opening y to pasar de how it ahí is. a una apertura inmediata, a una percepción directa de lo que está So then he pasando. says, all thoughts and appearances, however they are relative. Y entonces dice, todos los pensamientos y apariencias, sean como sean, son relativos. All the Dharma teachings are relative. Todas las enseñanzas del Dharma son relativas. The truth cannot be said. La verdad no se puede contar. Prajnaparamita, the mother of all the Buddhas, is beyond speech, thought, and expression. El Prajnaparamita, la madre de de todos los Budas, está más allá del habla, de la expresión, So although we study Dharma, Y entonces, aunque estudiamos el Dharma, we're not doing it to become Buddhist. no lo hacemos para volvernos budistas. Buddhist is just another relative term. Budista no es más que otro término relativo. If you learn lots of things about the qualities of Tara, or you learn Madhyamika philosophy, Si tú aprendes un montón de cosas sobre las cualidades de Tara o tú aprendes filosofía madhyamika, these are all ideas operating within the realm of relative truth. todo esto son ideas que funcionan en la verdad relativa. No
knowledge about anything will take me to awakening. Ningún conocimiento sobre nada me va a conducir al despertar. Moreover, it's not about knowing who I am. Además, no tiene que ver con quién yo soy. That's another form of relative knowing. Eso es otra manera de conocimiento relativo. It's not about knowing about our mind. No tiene que ver con conocer algo sobre nuestra mente. It's about opening to the unborn presence of awareness, which is non-dual with all experience. Es abrirse a la presencia no dual, a la presencia no nacida, que es no dual con la experiencia, con las apariencias. So he says, being awake to how they, the thoughts and appearances, actually are, is the absolute. Y entonces despertar a cómo es la naturaleza, de cómo esto es realmente, es lo absoluto. The paragraph begins, all thoughts and appearances. It's the second sentence. Es la segunda oración No, dentro that's the del third. párrafo. No. Well, in English, the second, yeah. Y entonces la primera frase de este párrafo dice: todos los pensamientos de apariencia, sean como sean, son relativos. Pues es la segunda frase: la realización de su naturaleza es lo absoluto. El darse So cuenta, el again, percatarse de cómo es. saying, if you see the empty or unborn nature of all phenomena, that they have no true existence of their own, Si this tú is ves, itself the absolute. si tú ves la naturaleza no nacida de todos los fenómenos, la vacuidad inherente de todos los fenómenos, esto en sí es lo absoluto. Now, there is a grammatical problem with the translation of these lines here. Y entonces hay un problema gramatical con la traducción de estas oraciones. Because the absolute cannot be found as an object. Porque lo absoluto no puede encontrarse como un objeto. But the verbs that we use, meaning to understand, to know, to have insight into, even to awaken to, all indicate in the normal usage some kind of dualistic relationship. Porque los términos que utilizamos de conocer, de sabiduría, incluso de despertar a algo, todos indican, todos llevan dentro un tipo de So we have to conocimiento read dualista. with a clarity regarding the nature of language. Y entonces tenemos que leer con una especie de claridad con respecto al lenguaje. So then he says the intellect that understands that everything is inseparable from the absolute. Y entonces dice el intelecto que That is entiende, relative. el intelecto que entiende esto, es decir, el intelecto que entiende que la realización de su naturaleza es lo absoluto, pues ese intelecto que That is entiende to esto es say, relativo. any reliance on dualistic conceptualization cannot bring you to the absolute. Es decir, Although all forms of conceptualization are inseparable in themselves from the absolute. entonces lo que dice es que todas formas de comprensión intelectual son relativas, aunque todas estas formas de comprensión intelectual son inseparables de lo absoluto. So he says, but
the lack of inherent existence in the intellect is the absolute. Dice, la naturaleza, o sea, la ausencia de, de existencia inherente That is to del say, as we intelecto are es lo studying absoluto. this together, Es decir, cuando estamos estudiando esto juntos, we are applying our intellect, our intellectual capacity. estamos aplicando nuestro intelecto, nuestra capacidad intelectual. This intellectual capacity helps us to get some conceptual understanding of what is going on. Y este conocimiento intelectual pues, nos permite entender qué es lo que está pasando. But this intellect, this quality of the mind, Pero este intelecto, esta cualidad de la mente, can be misunderstood as a quality of myself, puede entenderse como una cualidad de mi yo. wow, I am a smart guy. I can understand this strange Eastern stuff. Vaya, vaya, yo soy un tipo listo, yo puedo entender todas estas cosas raras Lucky me. orientales. Fíjate si soy afortunado. This Qué is suerte stupidity, tengo. Pues eso es estupidez. because the intellect is itself like a, if awareness is the sun, then the intellect is like a ray of bright light that illuminates. Porque el intelecto es, pues, si la presencia es como el sol, el intelecto es como un rayo de luz que ilumina. The actual nature of the intellect is empty. La verdadera naturaleza del intelecto It es is the vacía. brightness of the mind. It's not a quality that I, ego self, have. Es el resplandor de la mente, no es una cualidad que mi yo ego tenga. So this is what he says. The lack of inherent self-existence in the intellect Y entonces lo que dice, la ausencia de una naturaleza propia e inherente en el intelecto. that is to say, your intelligence is not a thing that you have. You don't exist as a haver, an owner, a possessor, and your intellect is not a quality of you. Es decir, el intelecto no es una cualidad que tú poseas. Es decir, no hay un tenedor, un poseedor que posea ese intelecto. The intellect is unborn, and this is it. This is its non-difference from the absolute. El intelecto es no nacido y esta es su no diferencia de lo absoluto. There is no self. No hay un yo. Everything is the radiance of the mind, and the mind is not a thing. Todo es el resplandor de la mente y la mente no es una cosa. The sound that expresses the two truths is relative, while the lack of inherent self-nature in that sound is the absolute. El sonido que expresa las dos verdades es relativo, mientras que la ausencia de la naturaleza propia inherente a tal sonido es lo absoluto. So the sound that's coming out of my mouth is organized to create a vehicle for the words and concepts in the English language. Entonces el sonido que sale de mi boca está organizado para transmitir un significado a través del idioma inglés. I'm talking to you about Dharma. Yo estoy hablándoos a vosotros sobre el Dharma. This is dualistic relative truth. Esto es verdad dualista relativa. But as the sound comes out of my mouth, Pero a medida que el sonido sale de mi boca, sound, sonido, we can take that as the word sound, and we know what sound refers to. podemos tomarlo como
la palabra sonido y sabemos a qué se refiere sonido, that is an interpretation linked onto sound, eso es una interpretación ligada a sonido. this is a composite, a compound, an Esto es, illusory substance. esto es una composición, algo compuesto, una sustancia ilusoria. The concept of sound added to the sound of sound El concepto de sonido añadido al sonido sonido, this creates the illusion that the word is in itself meaningful. esto crea la ilusión de que la palabra en sí misma está llena de sentido. If it was meaningful, Si fuese llena de sentido, inherently, de manera inherente, then the kind work of our three translators would not be required. entonces el trabajo amable de nuestros tres traductores no sería necesario. Because language is conventional, you have to have access to the conventions necessary to identify the meaning of the signs. Puesto que el lenguaje es convencional, necesitas tener acceso a las convenciones que le dan sentido a cada uno de los signos. Empty sound linked with concept becomes a vehicle for linking patterns of meaning to create the narratives within which we move. El sonido vacío ligado con el significado crea los patrones dentro de los que nosotros nos movemos. So in the Guru Yoga we go, ah. Entonces en el Guru Yoga nosotros vamos This sound is really nothing at all. It's just vibration. Este sonido en realidad no es nada en absoluto, es simplemente vibración. It's the first light of dawn of the world of things. Es la primera luz en el amanecer del día de las cosas. It provides a vehicle for building up all the words. Proporciona un vehículo sobre el que construir todas las palabras. But in the Guru Yoga, we're going in the other direction. We're using to deconstruct the edifice of conceptual identity. Pero en el Guru Yoga vamos en la dirección contraria, es decir, utilizamos la A para deconstruir todo el sentido de identidad y de significado. So sound, the word, which we can understand, entonces el sonido, la palabra que nosotros podemos entender, is simultaneously sound. es simultáneamente sonido. Inside our usual dualistic interpretive stance, we tilt towards the cognitive interpretation of sound. En nuestro posicionamiento habitual, interpretativo, nosotros nos inclinamos hacia la parte del significado de sonido. So when we have this long open y entonces cuando tenemos esta A larga abierta, we are taking all concepts and their supportive words and allowing them to dissolve into their root. Tomamos todos estos conceptos y las palabras que los apoyan y le permitimos que se disuelvan en sus raíces.
cars, houses. Coches, casas, Car. coche. So if you take a word, and you can do this, it's a very helpful exercise. Take any word that is, has immediately a concrete meaning for you. Y esto es un ejercicio muy interesante, muy útil. Toma cualquier palabra que tenga un significado muy concreto, muy lleno de sentido para ti And allow the sound to stretch out. y permite que el sonido se estire. At a certain point, the sound is just sound and you can't catch it as a basis for concept. Y en determinado momento, en determinado punto, pues el sonido ya es solo sonido, es solo vibración y no puedes So atraparlo, we ya no have tiene significado. space, Y entonces tenemos wind, espacio, viento, seeming solidification, con una aparente solidificación. and with the concept applied to this form of the wind, we have somehow a support for continued words and the generation of meaning. Y con el apoyo de la conceptualización, nosotros tenemos un apoyo que le da significado. So again, this is not an either or. Y entonces, de nuevo, esto no es que sea una cosa u la otra. It's not saying the absolute is good and the relative is bad. No se está diciendo que lo absoluto sea bueno y lo relativo sea malo. What he's saying is, if you make these two oppositional, mutually exclusive categories, Si then you become very troubled. lo que dice es que si tú conviertes estas dos categorías en algo mutuamente excluyente, en algo completamente separado, pues entonces eso te va a crear muchos problemas. There is no true existence in the relative, and so it does not stand in opposition to the absolute. No hay una existencia verdadera en lo relativo y por tanto no se coloca en oposición a lo absoluto. And therefore, everything is like a dream. Y por tanto todo es como un sueño. It is experience, yes, impactful experience, Sí, es experiencia que nos impacta, but this experience is not resting on any internal essence of self-existence. pero esta experiencia no descansa en ninguna esencia interna, en ninguna existencia interna. It arises co-emergent with the other factors in the field. Everything is arising together. Surge coemergente con otros factores del campo, todo surge a la vez. This is the Dharma Dhatu. Esto es el Dharma Dhatu. As we've looked, Dhatu means a space. Como hemos visto, Within, Dhatu significa within espacio, which there are the dharmas. Dharma here means phenomena, or that which occurs. en el que están los dharmas, y dharma es aquello que, los fenómenos, aquello que sucede. But these phenomena are not in the Dharma Dhatu the way that currents are in a fruitcake. Pero estos fenómenos no están en el Dharma Dhatu de la misma manera que los trozos They are de fruta están en un emerging pastel de in fruta. one field. Están todos, emergen en un único campo. This in Dzogchen we talk of Hlundrup. Everything arises at once. En Dzogchen nosotros hablamos de Flundrup, es decir, todo surge a la vez. The field of occurrence is an all at onceness. El campo de ocurrencia, el campo donde suceden las cosas, es Which todo a is la vez. then seemingly chopped up
by our conceptualization into a world of things. Que entonces, de manera aparente, pues aparentemente se corta y se divide en diferentes cosas, en un mundo de cosas. But if I say car, Pero si yo digo coche, one word is never enough. una palabra nunca es suficiente. We have to say my car, your car, red car. Tenemos que decir mi coche, tu coche, coche rojo. Words have meaning through their relationship. Las palabras tienen significado a través de su relación. All phenomena have meaning due to their relationship. Todos los fenómenos tienen sentido a través de su relación. There are no isolated entities. No hay entidades aisladas. The world is revealed as participative experience, which is unborn and unceasing. El mundo se revela como experiencia participativa que es no nacida e incesante. Okay, so we take a break now for lunch. I'm back at 2 o'clock, which means we have about 54 minutes. Vale, pues tomamos ahora un descanso, volvemos a las 3 horas españolas, lo que significa que estamos descansando unos 50 y See you tantos then. minutos. Os veo entonces.